Buenas tardes, esto es Tiempo de Gracia por Extra 86.net. Moviendo la ciudad. Bueno, esta tarde estamos aquí, hermanos queridos, amigos que nos escuchan. Estamos aquí para hablar de música, para continuar con el tema que dejamos pendiente la semana pasada, la música en la iglesia. Y tenemos aquí con nosotros a nuestro querido hermano Franklin Suazo, músico y teólogo. Amén, gracias y paz. Qué bueno es estar aquí. Wilson, dígame, ¿cómo está todo? Muy bien, por la gracia del Señor. Creo que es un privilegio, ¿verdad? Una vez más que podamos estar aquí en este su espacio, Tiempo de Gracia, y esperamos que nuestros oyentes se den cita en esta tarde para que así podamos aprender con nuestro hermano Franklin Suazo sobre la música en la iglesia. Bien, de verdad que es un tema muy interesante. Vamos a orar a nuestro Amén. Señor Amén. en este momento para así tener una canción, una pausa con una canción, y luego entonces venimos y entramos inmediatamente con el tema de hoy, la música en la iglesia. Señor Dios, tú eres bueno. Nosotros adoramos y glorificamos tu nombre. Damos gracias a tu infinito y grande poder por concedernos la oportunidad de otra vez estar aquí desde Extra 86.net, sirviéndote, glorificándote y llevando a la gente conocimiento de la Escritura. Conocimiento, Señor, en el ámbito teológico y la vida cotidiana que vive la iglesia. Nosotros adoramos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias por tener aquí a nuestro hermano Franklin. Gracias por tener aquí a Wilson. Te pedimos, Señor, por nuestro querido y amado hermano David, que no está con nosotros en esta tarde. Te pedimos que tu bendición esté con él donde quiera que él esté. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Paz. Amén. Bien, ya estamos de vuelta y vamos a ver, Wilson. Sí, estamos de vuelta aquí en este su espacio, Tiempo de Gracia, y queremos en estas tardes dar el número de teléfono para que los hermanos y amigos que quieran formular algunas preguntas a nuestro invitado de esta tarde puedan llamar al 829-862-0481 y también pueden marcar al 809-432-40 así es que esperamos que ustedes hagan su pregunta para que escuchen la respuesta de nuestro querido hermano Franklin Suazo con respecto a la música en la iglesia. Bien, Franklin, entonces vamos a entrar en materia, Franklin. El miércoles pasado dimos un poquito de historia de la música y entraron algunas preguntas, algunas inquietudes, pero ¿cómo debe ser ese? Yo quiero que tú nos expliques y que les explique a los radioyentes cómo la iglesia puede beneficiarse de la música, cómo la iglesia puede tener, qué música y cómo la iglesia puede tener en sí como grupo, cada grupo de iglesia local. Sí, buenas tardes, Dios te bendiga a ti. Amén. Hermano Richard, hermano Wilson, a todos los radioyentes. Para entrar en contexto, necesito otra vez reflexionar sobre algunos puntos que yo dejé sobre el tapete la semana pasada, el miércoles. Yo hablaba acerca de que la música está dividida como en tres estructuras, tres fases diferentes, igual que nuestro ser. Ontológicamente estamos divididos en alma, cuerpo y espíritu. Y de esa misma manera, pues la música también está dividida en lo que es la melodía. Tenemos una melodía que es como la estructura y a lo que mucha gente le dice música per se. O sea, esa línea que se va cantando, que sube, que baja, que se mantiene, que dura mucho o dura poco. Yeah. Y va estableciendo una estructura melódicamente, valga la redundancia. Tenemos esa parte de la melodía infiere directamente sobre nuestro espíritu. Ese espíritu nuestro, del ser humano que se comunica con Dios. Eso es importante establecerlo y tenerlo presente,
porque eso va a inferir también culturalmente en los diferentes estilos musicales en los que los hermanos pueden haberse criado, haberse formado dentro del ámbito musical en su contexto cultural, geográfico, en su tiempo. También tenemos la armonía, que también infiere sobre el alma. Esa estructura que son varias melodías superpuestas una encima de otra. Eso también tiene mucho que ver. ¿Y con qué se hace esa armonía? Si se hace con un órgano, si se hace con un piano, si se hace con cuerdas. Y también tenemos la parte rítmica, que es fundamental, porque por ejemplo eso trasciende mucho en nuestro contexto cultural caribeño. Tenemos muchos tambores, tenemos muchos instrumentos percusivos, y nuestra música es un poquito más alegre, más movida, tratando uno de aprovechar todos esos instrumentos que son bien cadenciosos y hacen justamente mover el cuerpo. Entonces todo eso es fundamental para nosotros caer dentro de lo que es entonces la música en la iglesia. Porque nosotros somos un reflejo de esa evolución que nos rodea con todo. Y a la vez también, esa parte que nosotros a veces llamamos mundo, también se benefician de los avances musicales que se hacen dentro de la iglesia. Hay muchos ritmos como el rock. Ese mismo merengue maco que nosotros tocamos aquí en República Dominicana, ¿dónde nace primero? Nace en las iglesias, porque en las iglesias no se podía tocar merengue derecho, ese tum, y la huer. Entonces, ¿cómo se tocaba la tambora en la iglesia? Todo el tiempo. Todo el que es pentecostal sabe que la tambora siempre se ha tocado tu, y la güira, como cualquier hermano de la iglesia podía tocar la güira, porque siempre se ha tocado a caballito. Un solo ritmo. Y pero Franklin, Sí. y es un instrumento realmente la güira. Sí, es un instrumento de percusión. Es un instrumento de percusión. Entonces, ese merengue maco existió primero en la iglesia y fue extrapolado por las orquestas, por algunas orquestas dominicanas, como Aníbal Bravo, como los hermanos Rosario, como el mismo Ramón Orlando. Pero nosotros, aunque ellos digan y tengan sus teorías acerca de ese ritmo, los evangélicos sabemos que ese ritmo existía en la iglesia primero. Y existía porque los pastores no permitían que le tocaran un merengue de verdad, un merengue derecho, un merengue 3/2. Entonces, nosotros asumíamos otro tipo para poder aprovechar la güira y la tambora. Asumimos ciertos patrones para ir adecuándolo a la iglesia y tal vez a las exigencias de nuestros líderes. O sea, me está diciendo que ese ritmo que los merengueros, principalmente los rosarios, ese ritmo a lo maco, ellos lo han usado más que casi que todas las orquestas ya en los últimos años. Ahora, tú estás diciendo, Franklin, que eso realmente nace en las iglesias. Y el ritmo de rock también. El rock nace en las iglesias. Y más, esa forma gospel que ahora está muy en boga, ese R&B, también nace en la iglesia, en las iglesias bautistas, norteamericanas. Y entonces eso se va saliendo de la iglesia porque los cantantes van fluyendo, van internacionalizándose, van dándose a conocer, promoviendo sus grabaciones, y en cierta manera los otros cantantes y músicos van copiando eso. O sea que nosotros no estamos al margen de la música, vamos a decir, secular, sino que hay un enlace entre una cosa y otra, porque estamos en el mismo planeta. Entonces, muchas veces se dice, pero ¿cuál es la música ideal? Entonces, para tocar dentro de la iglesia, la respuesta puede ser muy subjetiva, porque en los primeros 20 años de los seres humanos es que se adquieren los gustos por la pintura, por la música, por la misma comida. Entonces, en la medida que un ser humano ya ha sido educado a nivel auditivo para percibir un tipo de música como buena y válida dentro de un contexto cristiano, él va a asumir que esa es la música de Dios. Ahora, hay también mucha diversificación en cuanto a la música que se toca en la iglesia.
Porque también hay que entender que hay una música que es para adorar a Dios, pero hay una música y hay canciones también que son, por ejemplo, de avivamiento, que son de adoración, de alabanza, que son también hasta para entretener, se puede decir, aunque no suene tan bien. Pero también hay canciones, hay coritos que son para avivar a la gente. Entonces todo eso hay que ver, poder clasificarlo de manera independiente para hacer un juicio crítico de verdad justo, en un contexto bien justo. Ya. Y no sería como esa música rápida en la iglesia, ritmo muy movido, a golpe de tambora, de güira, de tumbadora, no sería como... Y entonces encima es una batería y quizás hasta mal tocada. No sería como algo muy estridente, valga la redundancia, en ese salón, en un salón donde vamos a exaltar a Dios. Mira, lo de a veces mal tocado, vamos a analizarlo por parte. David estableció 3 orquestas fundamentales dentro del pueblo judío. Sabemos que hubo música en el pueblo de Israel desde su inicio, cuando cruzan el mar Rojo, o el mar de los juncos, como establecemos ahora los teólogos más modernos. Inmediatamente se cruza, hubo un cántico, el famoso cántico de María, donde era una forma de agradecerle a Dios por haber cruzado el pueblo, porque el pueblo por la victoria, porque los carros del faraón fueron ahogados con todos sus jinetes. Entonces, en toda la historia de Israel siempre hubo música, pero cuando viene David, que era músico, entonces le da prioridad a la música, como era natural. Él era músico, era compositor, entonces establece 3 orquestas. Pero fíjense, ahí tenemos en 2 de Crónicas, creo que el capítulo 25, tenemos que se establecen maestros de música, y hay alrededor de 286 maestros de música, y hay una orquesta que está establecida para cada día, y cada orquesta tiene un director musical, generalmente el padre. O sea, la familia, por decir, la familia Suazo le toca los viernes, bajo la dirección de Franklin Suazo. Los martes está Richard Asensio con su familia, y fue así. Entonces había una organización extrema en cuanto a la adoración, en cuanto a quién iba a adorar y la forma que se iba a hacer. Era algo muy ordenado. Y había profesores de canto. O sea, no todo el mundo tenía acceso a poder cantar, sino que se establecieron reglas muy rigurosas en cuanto a eso. De que el que canta para Dios debe de hacerlo bien. No es porque quiera o lo sienta, sino que hay una plataforma bien definida, y hay una dirección muy definida para que el que pueda hacerlo lo haga. ¿Cuál fue la otra parte de la pregunta que tú me dijiste? Sobre los muchos instrumentos, es algo cultural, Richard. Nosotros aquí en el Caribe, en República Dominicana, disponemos de las tumbadoras o congas. Sí, pero es que hay una situación de verdad que a mí como cristiano me preocupa, como cristiano. Le inquieta. Y voy a sacarlo de pastor. Pero como cristiano evangélico, a mí me inquieta y me preocupa que tú pasas por la puerta de una iglesia donde hay un grupo de hermanos adorando al Señor y tú no sabes. O sea, tú no sabes lo que se está tocando. Tú no entiendes lo que se canta. Lo que se canta no se escucha. ¿Entiendes? Lo que se canta no se escucha porque los instrumentos están encima del que está cantando. Y la letra que se supone que son para glorificar a Dios, como así la música, que es un arte, tú no entiendes. Tú no entiendes qué está pasando ahí. Tú tienes que entrar para ver si tú puedes entender un poquito de lo que se canta y de lo que se toca. Sí, Richard, pero hay que entender también
esa gente que está ahí adentro responde a ese mismo impulso de su espíritu. Cuando ellos cantan las canciones que de verdad ellos sienten, las que ellos quieren, las que a ellos les gustan, ellos van a sentir que hay una comunicación entre su espíritu y el Espíritu Santo. Y es ahí es que entra, entonces, ahí es que entra se puede decir lo confuso de entender el misterio de la música y cómo ésta infiere dentro del ser humano. Tú vas a responder, sí, Richard, tú vas a responder ante el Espíritu Santo de una manera inconsciente en la forma en que tú has sido instruido de forma también inconsciente en la educación musical. Y decía la semana pasada, por ejemplo, tú le cantas, por ejemplo, a una persona de mucha edad, vamos a decir 70 años, que se crió con el Linario, y tú le puedes cantar la canción más linda de Marcos Witt de ahora, y esa persona se va a sentir, hay muchas posibilidades de que no sienta nada, pero cuando tú le cantas un himno de Linario, todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel, esa persona de una forma automática, su espíritu responde a la canción, porque esa melodía incluso le trae muchos recuerdos de su juventud, de su infancia, de la forma en que fue criado en el Evangelio, de la teología que enseña esa canción. Son muchas cosas, Richard. Entonces esa persona se siente identificada con la canción y se conecta con el Espíritu. O sea, su espíritu, a través de esa melodía, se conecta a Dios. Ya. Pero de la misma forma, el que está acostumbrado a su guira y a su tambora, tú le cantas una canción muerta, no siente nada, se queda igualito, hasta que tú de verdad lo mueves con un corito que de verdad lo ponga en sabor, O sea, en Franklin, tono. todo depende de lo que hayas recibido, ¿verdad? Es que depende de lo que has recibido. Mira, Sí, pero es que hay una situación. Perdón, es que hay una situación. Es que la escritura misma dice que nuestro culto sea como racional. ¿Verdad? Eso es lo que dice Romano. Racional. Eso dice la escritura. Estaba buscando aquí, pero mi internet está un poquito lento, no he podido encontrar. Pero habla de que nuestro culto a Dios sea racional. Entonces, ¿qué de racional hay? ¿Qué de racional hay cuando no se entiende lo que se está tocando? ¿Qué de racional hay cuando no se entiende lo que se está cantando? Porque eso es lo que te estoy preguntando. O sea, no te estoy preguntando si hay una devoción de cantar música rápida o si es música lenta. No. Lo que te estoy preguntando es que cómo podemos entender lo que se está cantando y lo que se está tocando cuando no hay una disciplina en lo que se está haciendo. sí, Richard, mira, hay que entender la palabra racional. Hay que buscar en la razón, entonces. ¿Y qué es la razón? Según Immanuel Kant, esa sinergia entre la matemática y el empirismo. La matemática, lo perfecto, los datos, la lógica, y el empirismo, lo vivencial, lo que tú eres, lo que tú has vivido y lo que tú conoces. Ese conjunto de cosas es el empirismo. Entonces, lo que es racional para ti puede que no lo sea para mí. Porque Pablo lo ve desde el punto de vista de él. Pero muchas de las canciones muchos de los capítulos de Pablo, especialmente Filipenses, son canciones. Hay muchos fragmentos que son puramente canciones, que son poemas. Pero están a la manera de él, de su conciencia, de su formación, De su estilo. de esa cultura en la que él vivió, que él percibió, simplemente. Pero el que está en Europa o el que está en el Caribe no piensa igual. Mira, nosotros hemos sido influenciados en República Dominicana, por ejemplo, a principios de los 60. ¿Quiénes nos influenciaron musicalmente? Los boricuas, la música boricua, ese sello Roca Internacional que le grababa a muchos cantantes, incluso algunos de aquí.
por los mexicanos. Pero esas rancheras que nos llegaban a nosotros con una letra cristiana, muchas veces eran rancheras que eran famosas con otra letra, que no eran cristianas. Después recibimos en los 90 la influencia de los argentinos. Y después siguieron los mexicanos, hasta que los mexicanos desplazaron nuestro himnario de gloria y comenzaron con la música de adoración, los Marcos Suárez, Jaime Morrell, Danilo Montero, Franklin, Jesús Adrián Romero. lo que estás exponiendo está bien. Y estoy de acuerdo con lo que estás exponiendo. Pero no me estás contestando la pregunta. No me estás contestando la pregunta. No, lo que yo no te estoy contestando es lo que tú quieres que yo te diga. No. Es la pregunta. Hay una pregunta que yo te la puedo volver a repetir. Que si esa tambora y esa conga están bien en la iglesia. No. Sí, Me estoy refiriendo específicamente a la disciplina, que es que no se entiende afuera. Sí, o sea, pero es que hasta entrando en el salón, no se entiende lo que cantan. Yo creo que se puede mejorar. Sí, no se entiende no se entiende lo que tocan. Pero es un asunto, Es lo que estoy un diciendo. asunto de dirección y es un asunto de orden. Si tú en tu iglesia... Pero eso es lo que estoy hablando. Yo no estoy hablando de la música ahora mismo. Y yo sé que en tu iglesia tú tienes establecido un orden, vamos a decir, bueno. Entonces, tú lo que tienes que tener en una iglesia así es un buen sonidista y alguien que tenga conciencia de multimedia, que diga, mira, hasta este volumen está bien, esto está muy alto, esto está muy bajito, y puede hacer una mezcla, y puede hacer una mezcla musical de manera tal que sea entendible y que sea agradable al oído. Pero acuérdate que a esas iglesias muchas veces a las que tú te refieres, no hay mucha gente capacitada. Eso depende también del rango social en el que tú te quieras referir. Porque tal vez tú no me estás hablando a mí de una iglesia donde hay muchos profesionales, donde hay equipos de sonido sofisticados, sino una iglesia donde hay apenas un amplificador de 2 canales. El problema es que y le dan hasta los bancos para que suene. el problema es que se resisten al cambio. Bueno, No hay forma de que tú los lleves, los ayude a que ellos cambien esa manera. Por lo menos estamos hablando de espacio físico. Espacio físico donde caben, un ejemplo, 30, 40 personas sentados. Una bocina de este tamaño. una no, 11 bocinas. Yo le conté a una iglesia que tenía como 10 bancos, le conté 11 bocinas. De este tamaño. Entonces, Es un asunto de educación. una batería. Una batería. No, 2 guiras. 2 guiras. Y a veces las tocan las 2. Sí. Una tumbadora. No, a veces hay 2 baterías. Yo sé de iglesias que han tenido 2 baterías tocando al mismo tiempo. Una tumbadora. Un piano. En ese espacio físico donde quizás no caben 40 personas sentados. ¿Ah? Y el equipo lo suben a todo. El equipo lo suben, ya tú sabes. Sí, porque ese es otro tema, Richard. Que hay cantantes y hay predicadores. Pero eso es música en la iglesia. Sí. Eso es música en la iglesia. Sí. Y Pero eso se da también en la predicación. Que predicadores no sienten ni la unción del Espíritu si ese amplificador no está todo lo que da. Y yo tuve una experiencia una vez tocando en mi iglesia del Olivar. Yo tenía como 15 años. Y fue un predicador invitado. Me reservo el nombre. Puede estar en la iglesia. Y nosotros estábamos tocando la guitarra normalmente. Y él iba donde nosotros y nos decía, dele más fuerte, dele más fuerte. Y cuando él vio que nosotros no aumentábamos como el volumen que él quería, por el mismo micrófono él dijo, estos músicos están fríos. Entonces hay un concepto, en su mente había un concepto entre la manifestación espiritual y el volumen de los instrumentos. Y es un problema de educación. Es un problema de educación. Eso iba a mencionar ahorita con respecto a la pregunta que el pastor Asensio estaba haciendo, que yo creo que tanto el pianista como el que toca la batería debe ser educados de la forma cómo vas a
a sacarle ritmo a la batería, porque en su mayoría le dan muy duros. Y eso en vez de hacer un bien, Pero hace un ruido. La batería produce ruido, no música. un ruido inadecuado. ¿Y sabe qué pasa? Mucha gente con problemas auditivos. Claro, Y no saben de qué es. Y es de ir a la iglesia. A esa bulla que se hace ahí. Pero todo eso tiene soluciones acústicos. Todo eso tiene soluciones acústicas. Para eso se establecen normas y para eso se nombra en la iglesia a alguien como director musical, director de adoración, Para la disciplina. que pueda manejar todo ese tipo de situación. Vámonos a una pausa. A nuestra segunda pausa. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Tiempo de gracia. Ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Gracia 86.net extra. Bien, tenemos una pregunta para Franklin. Ya el tiempo ha avanzado bastante. Y la pregunta es la siguiente, Franklin. ¿Cómo podríamos definir lo que es adoración y lo que es alabanza? Sí. Richard, son dos términos que están bien unidos. Y casi siempre lo escuchamos incluso paralelos, juntos. Aunque están entrelazados, pero hay ciertas diferencias entre los dos. La alabanza, intrínsecamente, está explicada. Es cuando tú cantas, cuando tú le oras a Dios, cuando tú le das gracias a Dios por lo que tú eres, etcétera, etcétera. O sea, tu vida, tú le entregas todo. Pero la adoración, que incluye eso también, va mucho más allá. La adoración es tu propia vida. Todo lo que tú eres, todo lo que tú haces en el nombre de Dios y para Dios, y tratando de cumplir con todos los preceptos establecidos bíblica y teológicamente dentro del plan de Dios, es adoración. Adorar no es solamente cantar, no es solamente orar, sino que la adoración también infiere sobre toda tu vida y sobre todo tu entorno. Cuando tú caminas, cuando tú andas por las calles, en el mundo, vamos a decir, en la vida cotidiana, en la vida en tiempo real, y tú haces la voluntad de Dios, tú estás adorando a Dios. Cuando tú obedeces la palabra, cuando tú te comportas con principios cristianos, según una dogmática definida, una doctrina en la cual has sido enseñado, y tú haces ese intento grande, poderoso, por serle fiel a Dios, eso es adoración. No solamente cantar, levantar los brazos, hacer mucha bulla, hacer mucho aspaviento, sino lo que tú eres en tu casa, lo que tú eres en el trabajo. ¿Quién eres tú en la universidad? ¿Quién eres tú en la calle? ¿Obedeces tú de verdad los principios bíblicos establecidos por Dios? ¿Quién eres en la casa? ¿Quién eres en la casa? ¿Qué esposo tú eres? Acá, Franklin, ahora que hablamos... ¿Qué clase de vecino eres? ¿Qué vecino tú eres? Ahora que hablamos de adoración y en pocos segundos, si puedes ayudarnos con esto. Cuando esa liturgia, si podemos decir, cuando llegamos al templo, que nos arrodillamos y oramos, supuestamente para buscar la comunión con Dios. O sea, que no teníamos comunión allá afuera. Y entramos y nos arrodillamos y... ¿Qué? Que a veces parece que nada más es en el templo. Sí, Que uno se puede adorar al Señor. Porque tú acabas de decir algo muy Sí. cierto. Si mi vida es una adoración, si la relación con mi pareja, mi esposa, la relación con mi familia, con mis hijos, la relación con los hermanos, con los vecinos, la relación con mis compañeros de trabajo, es una adoración, entonces, ¿cómo es posible que yo estoy obligado en un régimen a cuando llego
al templo a arrodillarme para buscar la comunión. O sea, ¿cómo podemos nosotros explicar eso? Sí, sí. Bueno, yo te dije que los dos términos están bien unidos, están relacionados. Cuando tú apartas ese tiempo para Dios, entonces tú sacas un momento como más especial que lo otro, que lo demás. Dices, bueno, el culto comienza a las 7, de 7 a 9. Cuando tú entras al templo, tú te desconectas del mundo exterior. Y tú dices, en este tiempo yo voy a alabar a Dios, voy a adorar a Dios. Toda mi concentración de todo mi ser, de mi espíritu, de mi alma y de todo, yo lo voy solamente a concentrar en lo espiritual, en una conexión de mi espíritu con el Espíritu Santo, con Dios. Cuando llega al templo. Cuando llega al templo, ya no. tú lo tenías. Cuando llega al templo, no. Cuando llega al salón de adoración. Cuando llegas al salón Porque de adoración. templo no tenemos, y tú lo sabes. No tenemos templo. Tú lo sabes. Se entiende por templo lo que había en los Israel, templos lo usaban para hacer Israel. sacrificios, y iban de tal pueblo al templo. Nos no sé qué. referimos Lo que tenemos en el momento es salón. un salón de salón, adoración. un salón de reunión, Un salón de reunión donde nos unimos para adorar a Dios. Entonces, ese asunto de que la gente... Pero acuérdate, yo respeto a los pastores, de verdad. Sí. Que el templo, sí, pero que... Pero Richard, es diferente también porque ya esa actitud no es individual. Ya tú llegas muy posiblemente con tu familia y también tú te vas a reunir con más feligreses que van con la misma actitud de adoración a Dios y de alabanza y de meditación. Entonces tú vas no solamente de una forma individual, sino que tú también te conectas con todos esos hermanos que tienen esa misma actitud hacia Dios. Y también tú te vas a nutrir de gente que se ha preparado para también enseñarte, instruirte en la teología y darte ánimos en el camino hacia el cielo. Gente que te enseñan Biblia, gente que cantan bonito y una serie de un equipo. Pero es un asunto más que espiritual y por mandato bíblico, es un asunto de costumbre. Lo que pregunté. Así lo veo. Es un asunto de costumbre. Es un asunto de costumbre. Bueno, porque... debe ser una costumbre en cada creyente. Sí, pero es que... Pero acuérdate que tu relación espiritual... Entonces, el que no lo hace. Lo que tú puedes definir como espiritual... Y el que no lo hace. Puede ser subjetivo. Y el que no lo hace. O sea, el que llega al salón, al punto de reunión y no se arrodilla. ¿Qué pasa con él? Bueno, él puede orar y comunicarse con Dios parado, no importa. Exacto. Eso es el asunto. Pero lo que hay que ver es, de una manera particular, ¿cómo te sientes tú con respecto al Espíritu de Dios? ¿Cómo tú te conectas con Dios? Y eso cae otra vez en la música y cae en todo. Es que tú te vas a sentir, tú te vas a conectar de una manera con el Espíritu de Dios diferente a mí. Y diferente a Wilson. Independientemente de la forma en que uno lo busca. Y diferente a Wilson. No, es que la iglesia, la evangelicalidad normal de nuestro siglo, y específicamente la pentecostal, exige eso. Exige que hay que arrodillarse. Y los que no se arrodillan tan mal espiritualmente. Y a veces exigen, pastor, a veces exigen que no se pongan de espalda al altar. A veces exigen que sean de frente. Por Dios. ¿Me entiendes? Bueno, sí, donde quiera hay formas. No solamente en las iglesias, sino en cualquier institución. Puede haber costumbres, como tú dices, Risa. No quiere decir que estén buenas ni malas, pero son costumbres y el que está ahí las asume. Simplemente. Con el tiempo, tú te acostumbras, porque los que hemos sido pentecostales desde niños, ya estamos habituados a una liturgia, o sea, cuando decimos liturgia nos referimos a formas de los cultos en las iglesias. Y nosotros estamos acostumbrados a los brincos, al danzar, entre comillas, hasta la bulla. Pero nosotros estamos acostumbrados a eso.
Y en cada contexto cultural y dogmático, los creyentes se acostumbran. Lo que pertenecen a iglesias que son un poquito más tranquilas, que tienen una música más baja, tal vez más organizada, también se acostumbran. Yo no he logrado acostumbrarme. El asunto es, Richard, lo que hay que plantearse es cómo tú te conectas, cómo te beneficia a ti de manera individual, de manera particular, esa forma de liturgia. ¿Cómo tú te sientes? Si eso te deja pensar en Dios. Una vez escuché un predicador hablar de eso. ¿Cuál es la mejor música de Dios? La que te deja meditar en Él. Entonces, si esa música que tú escuchas y esa forma de culto y en general de la liturgia te deja a ti conectarte con Dios, está bien. Va a ser algo subjetivo. Tu caso es individual y el de Wilson es individual y el de Franklin Suazo es individual, pero eso es lo importante. Que tú puedas conectarte con el Espíritu a través de esa liturgia. Bien, no tenemos tiempo para más. Así es. El tiempo es así y hemos llegado al final. Sí, hemos llegado al final y en esta tarde-noche estuvo con nosotros nada más y nada menos que el señor Franklin Suazo, un hombre músico y teólogo. Y creo que hemos recibido una buena enseñanza sobre la música en la iglesia. Y que debemos ser disciplinados. Él y yo... Pero Richard no quiere tambora ni guira en su iglesia. Tenemos puntos encontrados. Sí, el señor Asensio es alérgico a la guira y a la tambora. Pero yo le voy a regalar una guira para la iglesia de Richard. No, yo quiero que ustedes sepan algo, que yo era... Mi primer ministerio en la iglesia fue limpiarla. En el salón, limpiar el salón de cultos. Y el segundo ministerio fue la guira. Yo toqué guira. Pero yo después me di cuenta como que la guira no era un instrumento. Es un instrumento. Que no se quede eso en duda, Está bien. No, yo respeto eso. Como dijeron la gente del Perico Ripiao, que desde cuando el guirero hacía música. Bajo el concepto de que son sonidos organizados a través del tiempo, es un instrumento. Es un instrumento. Entonces, damos gracias al Señor por permitirnos tener esta conversación con Franklin Suazo. Tuvimos aquí en la tarde de hoy Richard Asensio, Wilson de Rosarios, Franklin Suazo. Aquí en este su espacio Tiempo de Gracia, a través de extra86.net, moviendo la ciudad. Dios bendiga. Gracias y paz.